egresado de egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como contador público y auditor en el año de 1976. Actualmente funge como director general del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí. Es miembro activo de esta institución desde el año de 1968 como voluntario. A partir de ese momento ha fungido como bombero de primera, suboficial, oficial, capitán, segundo y primer comandante. A partir del 2019, como director general de esta honorable institución de auxilio y ayuda a la población potosina. Entre sus preparaciones académicas ha asistido a múltiples cursos, tanto en la República Mexicana como en otros países. Ha sido merecedor de diferentes reconocimientos, tales como en el 2001, técnico en el manejo de materiales peligrosos en el estado de Colorado, en Estados Unidos. En el 2002 se le nombró ciudadano distinguido por el municipio de San Luis Potosí. En el 2003 recibe las llaves de la ciudad de Tulsa, Oklahoma, a manos del mayor Bill Lafortine. En el 2004 recibe la presea de trayectoria al éxito en la ciudad de San Luis Potosí. En el 2006 obtiene el reconocimiento como técnico en materiales peligrosos nivel 2 por el Departamento de Bomberos de Laredo, Texas. En el 2009, el Congreso del Estado de San Luis Potosí le otorga la presea Plan de San Luis. En 2023 fue nombrado consejero estatal del Consejo de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí. Los dejamos con el comandante Adolfo Benavente Duque con su tema medidas de seguridad contra incendio en las zonas históricas del Estado. Con ustedes, el comandante Adolfo Benavente. Adelante, comandante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues para mí es un placer y un honor poder platicarles y poder tener la oportunidad de estar con ustedes. Realmente creo que es una acción muy importante y fundamental la que está haciendo el arquitecto Juan Carlos Machinena en estas breves pláticas en donde, bueno, al final salen por ahí muchas historias y muchas verdades que son parte importante de la vida del Estado de San Luis Potosí. Para mí es un honor el poder platicarles y decirles que lamentablemente, pues hay el aspecto de la seguridad, de las medidas de contraincendio, es algo, es un pequeño detalle que lamentablemente no está dentro de nosotros, no está dentro de nuestro entorno y siempre pues realmente andamos por ahí batallando con las condiciones específicas y condiciones de inseguridad que tenemos en muchas edificaciones y construcciones que se encuentran en el centro histórico de las zonas de todo el estado de San Luis Potosí. No podemos hablar de nomás de la capital, sino podemos hablar de todo el estado, ¿no? Creo que sí es importante pensar que pudiéramos llegar a estar exentos o expuestos a alguna contingencia, algún siniestro en cualquier recinto donde está. No sé si ustedes pueden ser a veces observadores y verifiquen en aquellos lugares cuando vamos a alguna fiesta, algún salón, si es que tienen por ahí la pequeña costumbre de ver cuál es su salida de emergencia, por cuáles sus rutas de emergencia que van a tener. Y bueno, lamentablemente, pues llegamos, nos sentamos a la fiesta y a comenzar y a platicar con los amigos, se nos olvida realmente lo que nosotros tenemos que hacer al respecto, ¿no? Esta plática la vamos dirigida desde el punto de vista a ¿cómo se llama? Tratar de ver el objetivo principal es proteger a los edificios históricos que se encuentran dentro de nuestras ciudades de daños por los incendios. Eh, Lamentablemente nos preocupamos por otras situaciones, que si el edificio está bonito, que si el edificio está bien pintado, que si caben las mesas, que si caben los estudios, que si caben, pues muchas cosas, pero nunca pensamos en que el edificio puede estar expuesto a un riesgo de incendio, o un riesgo de una explosión, a un derrumbe. Es algo, detalles, pequeños detalles que no nos tenemos en cuenta y que al final, pues bueno, siempre después de que sucede, tenemos una palabra que existe en el diccionario español, pero que
Físicamente, pues no tiene ningún resultado el hubiera. Si se hubiera hecho esto, que se hubiera hecho en la instalación, pues no hubiera pasado. Hoy también escuchamos que en nuestras ciudades o en algunas partes del municipio del estado de San Luis Potosí ya se están sintiendo los movimientos telúricos. Situaciones que antes no teníamos presente, situaciones que nunca los sentíamos y que siempre pensamos que era algo lejano, que estos ven nada más en las zonas sísmicas ya por excelencia, como la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, pero pensamos que en San Luis nunca nos iba a pasar eso, que nunca lo íbamos sintiendo. Lamentablemente lo estamos sintiendo y en pasados días el director de Protección Civil del Estado hablaba que se sentían ya más de 50 microsismos en el estado de San Luis Potosí. Entonces creo que es algo, es otro de los factores en lo cual todos debemos de pensar y debemos de ver. Entonces, mi objetivo de esto es hacerles ver de que todos y cada uno de los inmuebles del centro histórico estamos expuestos a sufrir una situación en este aspecto. Para lo cual, los exhorto. Es importante analizar los riesgos de cada edificio. Cada uno de los edificios tiene riesgos diferentes, son características muy diferentes. Pues nada más fui por el pantalón, no por un calzón. Son características muy diferentes que esto nos lleva a pensar un análisis exhaustivo de cada uno de esos edificios. Es importante conocer su tipo de construcción. ¿Verdad? Por ejemplo, muchos edificios son construcciones de muchos años antiguos, edificios que tienen techos de madera, divisiones de madera, pisos de madera, construidos de adobe, ¿sí? Construidos de cantera, sus columnas no tienen columnas de concreto ni techos de concreto. Entonces son situaciones que debemos de analizar también su uso. Lamentablemente, esta mezcla de tipo de construcción con su uso es el que le pone el riesgo más alto, el problema más grave que tenemos nosotros de riesgo de incendios en los centros históricos, en los edificios. ¿Sí? La carga combustible es otro factor. La carga combustible va relacionado a los muebles, a la mercancía o a lo que tenemos dentro. Por ejemplo, muchas casas de esas que hay en el centro histórico, pues tenemos que las casas pues, tienen sus muebles, tienen sus salas, sus recámaras, su ropa, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, pues almacenando algo que no debemos de almacenar, pero lo tenemos en la casa. Cuando ese edificio cambia su giro, y se es usado como un restaurante, como una tienda de ropa, como una oficina, pues definitivamente cambia su carga combustible y su carga combustible llega a ser factor importante también que debemos de analizar cuando nosotros tenemos ese mueble o ese edificio dentro de nuestras utilizaciones, dentro de nuestro giro, ¿no? La zona donde se ubica, la zona también donde se ubica también es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una zona donde hay dificultad en la comunicación, hay dificultad en la vialidad, es una zona muy densamente poblada o es una zona que tiene una topografía, una orografía muy complicada. Entonces, todos son factores que debemos de sumarle al análisis de cada una de las infraestructuras que se encuentran dentro del centro histórico. ¿Sí? Los inmuebles que lo rodean, ¿eh? Muchas veces hay muchos cambios importantes que suceden o también hacen muchas infraestructura. Por ejemplo, les comentaré, yo creo que muchos de ustedes lo han visto y lo han vivido. Hay en muchos municipios donde determinados días a la semana dentro del centro histórico de esos municipios generan el mercado, donde van las personas a surtirse de sus despensas y muchas veces son instalaciones provisionales que al final generan riesgos y daños muy importantes del inmueble y de la infraestructura que estamos tratando de proteger. ¿Sí? Es importante también las condiciones climatológicas del lugar. Son factores que nos dan desde el punto de vista si es una zona muy caliente, si es una zona muy fría, si hay zonas de lluvias, todos esos detalles, los vientos,
Todos esos detalles afectan y dañan la infraestructura de la construcción. Con el calor hay distorsionamiento o con el frío se distorsionan los materiales, tiene algún movimiento, y eso también es importante que se evalúe qué tanto daño puede tener para poder analizar nosotros si el lugar es apto para vivir o no es apto para vivir. Las instalaciones, o sea, dentro de la situación que estamos viviendo, pues estamos hablando de instalaciones que hacemos para darle más comodidad a la gente que está viviendo o más comodidad o funcionalidad al fin en que se está usando el edificio, ¿no? Todos esos factores que realmente dañan y afectan a nuestro centro histórico, tanto en San Luis Potosí como en la parte más importante de la ciudad, ¿no? Hoy, nuestro centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí se está convirtiendo en una zona 100% peatonal, y eso, quiero decirles, para nosotros los bomberos, es un factor importante, en donde nosotros no tenemos la oportunidad de llegar o ingresar directamente con los vehículos hacia el lugar, y nos obliga a tener que hacer ciertas maniobras para que nosotros podamos entrar a combatir los incendios. Es importante que conozcamos los riesgos. Para saber exactamente la magnitud del riesgo, debemos saber qué grado de riesgo hay. Dentro de las normas y disposiciones, tanto laborales como en el aspecto de la previsión de incendios, teníamos 3 tipos de grados de riesgo. El grado bajo, una cosa sin mayor cuidado, con cuidado, pero sin mayor problemática. Grado de riesgo medio, perdón. Algo que ya nos exhorta a seguir viendo, teniendo esa oportunidad de saber qué es lo que nos puede pasar, qué tan grave puede ser nuestra situación, y ese grado, ya esa clasificación de rasgo, nos va a servir para saber qué tipo de equipamiento, qué tipo de herramientas debemos de tener para hacer eso. Igualmente, al conocer el grado de riesgo, podemos saber las medidas preventivas que debemos de tener en el inmueble para poder proteger nosotros, a las personas, al inmueble, y proteger y para evitar su destrucción, así como para evitar su propagación. ¿Ya? Es muy importante que tengamos en mente que los riesgos los ocasionamos nosotros. Nosotros mismos somos los que hacemos el grado de riesgo al hacer muchas veces medidas imprevistas como las que ahorita les comentaré, en donde al final pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero al final eh, llegan a ser complicadas y difíciles en este aspecto. Por ejemplo, lugares en donde hoy eran casas habitación y que hoy están usadas como restaurantes o como cafeterías o como centros nocturnos o como y que al final empiezan a hacer modificaciones estructurales, empiezan a ser decorados, y que muchas veces son decorados totalmente inflamables, ¿no? ¿Sí? Lamentablemente hemos perdido muchos edificios en este concepto, no físicamente que lo hayamos perdido, sino que los hemos perdido precisamente por las modificaciones o adecuaciones que le estamos haciendo a estos edificios. Estos edificios los hemos modificado y los hemos dado una carga de combustible muy alta, y también con instalaciones imprevistas y malas hechas, y sobre todo con la cultura de que a mí no me pasa nada. Y bueno, hemos perdido edificios por causa de incendios, por explosiones, fugas de gas, y malas instalaciones de gas defectuosas, ¿sí? La gente que va y compra los cohetes y los almacena, tiendas que venden productos que son combustibles inflamables y también explosivos, eh, también las inundaciones, las lluvias nos afectan, y bueno, todo eso ha sido parte importante de esa pérdida mental de esos edificios. Todos estos 3 causas importantes nos llegan a generar fallas estructurales. Otro concepto también que nos hace lamentar son las modificaciones al inmueble, aunque supuestamente, de acuerdo a la Ley Federal de Conservación de
se llaman de monumentos arquitectónicos y zonas artísticas e históricas, dice que no se debe hacer modificaciones si no están de acuerdo a la ley. Pero lamentablemente la ley únicamente autoriza modificaciones en situaciones muy importantes relacionadas con el diseño y que no pierda la figura o la infraestructura que tenía el inmueble debido a su antigüedad. Pero no ven el aspecto de la seguridad, no ven situaciones complicadas en esta situación. Yo les comentaré unas situaciones que nosotros hemos tenido en la actualización de los fraccionamientos. Nosotros, para muchas casas de estas las han hecho fraccionamientos o privadas, donde hay 4, hay 10 o 15 casas, pero no pueden modificar la fachada, porque están de acuerdo a la ley, están considerando el primer paso de la ciudad. Entonces no pueden modificar su fachada, y la única entrada que tenían era una entrada de 3 metros. Claro, por 3 metros y un carro, pero no puede entrar un camión de bomberos. Entonces nosotros tenemos problemas porque tenemos que llegar con el camión y bajar mangueras para poder entrar hasta el edificio, hasta el inmueble que se está quemando. Todas esas modificaciones son también causas importantes porque perdemos los inmuebles. Y por último, también lamentablemente ya en la actualidad se están perdiendo causas intencionales, que son originadas muchas veces por robos, la gran mayoría por robos de gente que entra a robar, y que para no dejar señas, pues se presentan esas situaciones en relación a los incendios perdidos, ¿no? Aquí tenemos una foto del incendio reciente, en el año reciente sufrió el edificio de la exposición. Como pueden ver la foto, hay una situación también importante de física, de mecánica, en donde lamentablemente no hay un lugar por donde el humo pueda salir, ¿verdad? Y ese humo, que lo vean ustedes inofensivo, ese humo es peligroso, son gases combustibles que no han alcanzado su combustión y que al final pues buscan la forma de salir, y bueno, pues ahí están saliendo por una ventilación que nosotros mismos hicimos para poder ingresar en el inmueble, y el inmueble que tiene 2 pisos muy altos, y que en las modificaciones que le hicieron en el interior, pues ya tienen 3 pisos en el interior, tienen 3 pisos, situación que complica más la conservación, la extinción del incendio, y que bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de intervenir de forma rápida, inmediata, y gracias a Dios no sufrieron daños estructurales graves el edificio. Definitivamente el interior, todas las adecuaciones que hicieron, sí se dañaron, y esas tuvieron que ser cambiadas y luego tener que poder hacerlo, ¿no? También les recordaré el hecho de que Comandante Benavente. a tus órdenes, buenas tardes. También pues, quiero comentarles también desde el punto de vista que, pues bueno, como lo comentaron en unas prácticas anteriores, pues el incendio que hemos tenido en el Mercado Hidalgo 3 ocasiones, el último en el año de 1973, que obligó a que se por fin terminara la explanada del Mercado Hidalgo, donde antes era un centro comercial muy importante. ¿Sí? También en los años 50 por ahí, el incendio que se ocurrió en el Cine Hidalgo, también de un incendio que destruyó parte del Cine Hidalgo. Tenemos también varios incendios en tiendas del centro, como una probadora del hogar, La Sirena, varias mercerías, todas del centro histórico. Se tuvo también un incendio en el momento que estaban construyendo el Panorama. Se quemaron 3 pisos de cimbra, del tercero al 5.º piso, donde fue un esfuerzo muy grande que hicieron los bomberos en aquel tiempo para poder controlar ese incendio. Bueno, y que afortunadamente se pudo hacer, ¿verdad? También todos recordarán el problema del incendio del Palacio Municipal, ¿sí? Y bueno, yo creo que siento el más representativo, casi todos, pues fue el incendio del Camerino en la iglesia del Carmen. Con esto quiero decirles que pues, no estamos exentos. Ocurren y seguirán ocurriendo, lamentablemente, hechos incidentes en los edificios históricos, y más
vuelvo a repetirle, lamentablemente por la incidencia que estamos teniendo en modificar nuestras construcciones, nuestros inmuebles, ¿verdad? En este aspecto, mira, ahí está el interior de la exposición, cómo quedaron los locales que se pusieron, ¿verdad? Fueron más de 15 locales los que se afectaron por ese incendio. Y también, quiero decirle, ¿no? ¿Por qué fueron tantos? Pues porque no había un sistema de detección de incendios, porque no había ningún equipo o sistemas automáticos que pudieran haber generado una extinción de incendio a tiempo, y porque tampoco no había quien cuidar el edificio, ¿verdad? Se dieron cuenta del incendio porque la gente que salía a trabajar, pues se dio cuenta que salía humo del interior de la exposición, y por eso nos llamaron, ¿verdad? Pero si no hubiera salido humo, pues a lo mejor hubiera seguido incendiándose y el incendio se hubiera puesto un poco más grande, más complicado, ¿no? ¿Sí? Esto que le presento, les digo que es algo muy común en las comunidades del estado, donde los centros históricos empiezan a generar los mercados de la semana, la zona comercial de los mercados. Este incendio ocurrió hace 4 años en Tamazunchale, donde se quemó totalmente el mercado. En la siguiente fotografía pueden ver cómo estaba el mercado, cómo era, cómo estaba, y, y le vuelvo a repetir la imagen para que vean lo que sucedió. Y ahí hay una cosa muy importante, ¿eh? ¿Cuál fue la causa? Posiblemente un cortocircuito originado en un equipo de los mismos gente que estaba ahí, locatarios, un, un incendio que, que arrojó pérdidas materiales y que al mismo tiempo, además de quemarse los puestos, quemaron varios edificios de años de que estaban ahí en el mismo centro de la ciudad de Tamazunchale. También se afectó el mercado de la ciudad. Entonces, pues, lamentablemente todos ocurrieron por ese error o esa palabra que a mí no me pasa nada, esa frase, a mí no me pasa nada, a mí no me puede pasar nada, y que al final, pues ahí están presentes los hechos, las situaciones que se complican, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que les hacemos? No sé si voy muy a prisa, no sé si tengan algún comentario que me digan al respecto al final, para que de esta manera podamos nosotros pues seguir oyendo, seguir platicando en este concepto, ¿no? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Recomendaciones que son muy importantes, que, bueno, pues la autoridad haga conciencia de estas recomendaciones que nosotros, como respondientes a la emergencia, se nos hacemos, ¿no? La primera, y yo creo que sería el punto más importante y más difícil que podemos hacer, respetar el uso del inmueble por cual fue creado. ¿Sí? Si fue una casa, pues que se respete su uso, que se quede como su casa, ¿verdad? Lamentablemente muchas casas de hoy, que del centro histórico, se están convirtiendo en hoteles boutique, hoteles en donde pues son hoteles de 4, 5, 6 o 10 habitaciones a lo máximo, las cuales pues le están dando un acabado, un decorado muy importante para que realmente llegue su fin de ser un hotel tipo boutique. Yo les exhorto y nosotros hemos tenido algunas dificultades para que la gente que lo está construyendo, la gente que lo utiliza, cumpla con los requisitos de protección al respecto, que pongan sus detectores de humo, que tengan sus alumbrados de emergencia, que tengan sus sistemas, sus extinguidores, para que al final puedan generar una seguridad en ese inmueble. Analizamos cómo avanzamos. Muchos de esos muebles los están utilizando como oficinas también, una carga de personas importante, otros los usan como tiendas, una carga de combustible muy alta de ropas y mercancías, y pues lo que yo considero que un poco serán más peligrosos pues son los que están usando para hacer pues, los restaurantes, los bares o los centros nocturnos o antros como hoy les llaman ya hoy. En mi tiempo un antro era algo de lo que no debíamos de ir a asistir,
y ahora resulta que los antros hoy en esta actualidad son los que deben de existir, son los mejores lugares. Yo no entiendo eso, pero en fin, son cambios, ¿no? Cambios que se está teniendo en la vida, ¿no? Los antros son los que nos ocupan porque son lugares en donde, debido precisamente también a las reglamentaciones de la ley federal, pues no pueden hacerles más puertas, no pueden hacer más salidas, más que únicamente la puerta principal, y las ventanas se tienen que respetar como son ventanas. Bueno, esos son los detalles que nosotros nos ponen más nervioso el hecho del uso del inmueble. Que las adecuaciones que se hagan deben de ser supervisadas y actualizadas. Una de las cosas que les pedimos en todas esas modificaciones, que sean con materiales que no sean flamables, que no sean combustibles, que utilicen el ladrillo, que utilicen el block, pero lamentablemente muchas veces nos dice que como son casas que están rentadas y que las adecuaciones son provisionales, y pues utilizan algunos elementos que pueden ser, algunos hay, pues posiblemente hay algunos que no son combustibles, como la tabla roca o algún otro elemento, pero lamentablemente la gran mayoría se va a hacer adecuaciones con materiales inflamables, y ya cuando andamos de la revisión pues tenemos problemas porque no podemos autorizar el uso porque el señor no quiso hacer las cosas adecuadas, ¿verdad? A los edificios, a estos, además de hacer esas obras, esas adecuaciones, tenemos que conservarlos. Hay situaciones, edificios, hay muchos se dan cuenta tantas casas que hay sobre la zona del centro histórico, consideradas dentro de la demarcación que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en razón a cuáles son las zonas de conservación, y hay muchas casas que están en condiciones muy malas, que se están cayendo, y bueno, hay muchas casas que todavía están ocupadas y que realmente requieren hacer unas obras de conservación, las cuales pues, son importantes que se hagan, ¿no? La otra recomendación es cuando colocan equipos o herramientas, colocar equipos y herramientas adecuadas para la posible atención a la contingencia, ¿no? Que se coloque lo que es importante, que se tenga necesario que se ponga. Muchas veces les pedimos que pongan algunos sistemas automáticos, y muchas veces por el valor o costo, pues a veces no lo quieren, no lo dejan, no lo hacen, y al final pues todos van encaminados a hacer una medida de prevención para el lugar, ¿no? Es muy importante que se tengan el equipo correcto y la preparación correcta para poder atender una contingencia. Lo siguiente, proteger las instalaciones, o sea, hay las instalaciones eléctricas de gas y de aire acondicionado, son factores muy importantes que pueden darle el inicio o propagación de un fuego. Entonces, tiene que hacerse de acuerdo como marca el Código Eléctrico Nacional, como marca la norma oficial de instalaciones de gas, igualmente las instalaciones de aire acondicionado. Todas estas instalaciones tienen unas normas, tienen disposiciones que deberán de cumplirse con la finalidad de evitar este riesgo de un incendio dentro de nuestros edificios históricos, dentro de nuestras casas que tenemos por ahí en el centro, ¿no? Ahí es muy importante colocar también detecciones de incendios, detecciones de alarma, de humos, alumbrados de emergencia. Yo les comento que uno de los requisitos que nosotros les pedimos a todas las casas, a todas las casas y a todas las instalaciones, el hecho que deben de tener un detector de humo. Un detector de humo es una pequeña, un aparatito, no sé si alcanzan a verlo. Este pequeño aparatito, ¿dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Este pequeño aparatito es un detector de humo. Este aparatito cuesta alrededor de unos 700 pesos. Y se coloca, tiene una pila y sirve precisamente para detectar la presencia de humo cuando se inicia un incendio. No sé si cuando han ido a algunos hoteles que les dicen que son zonas de no fumar, y es precisamente son zonas de no fumar, con la finalidad de que no detonen la alarma, porque detecta estos detectores la pequeña cantidad de humo de un cigarro. Pero estos
aparatitos salvan vidas y salvan propiedades, ¿sí? Y es muy importante que en todas nuestras casas tengamos estos sistemas de detección de humo, sistemas de alarma, que nos avisen adecuadamente cuando ocurre un incendio. Una detección de alarma, se le puede decir, perdón, un sistema de alarma, se lo puede dar misión típico de lo que sucedió en el estado de Guerrero, ¿verdad? Que si hubieran dado la alarma adecuada, posiblemente las condiciones hubieran sido diferentes. Entonces, los sistemas de alarma también son importantes en todas estas edificaciones que se están modificando para usos ajenos de lo que fueron construidos. Los alumbrados de emergencia son importantes para poder desalojar el lugar en cuanto haya un cortocircuito, cuando se genera una emergencia, cuando se genera una situación complicada y pueden salir en este aspecto. No funciona. Óigalo. Ahí la alarma está funcionando, está enseñando que hay una detención de humo, una presencia de humo, y es importante que cuando salgan, tenemos. También quiero decir, hay algunos lugares que la tienen y se les agota la batería y no se la cambian, y el aparatito está ahí enseñando y funcionando que les falta la batería y no se la cambian, ¿no? Todo eso es precisamente falta de lo que nosotros consideramos la falta de la cultura. Y lo más importante que les recomiendo y que les pido que hagan esto, elaboren su plan de contingencia. Hasta nuestra propia casa es importante que tengamos un plan de contingencia para saber actuar, para saber responder en cualquier situación de emergencia. Hay tantos casos que están sucediendo donde la familia está expuesta a muchas situaciones y que lamentablemente no tenemos una situación cómo actuar y cómo responder. El plan de contingencia nos ayudará a tener una cultura de la protección, a protegernos y de esta manera nosotros podamos estar seguros de que estamos actuando con la mejor celeridad. ¿Sí? No sé, tengan alguna esperanza, algunas Bajo la situaciones temperatura, ¿verdad? Ahorita. Se siente fresquecito. Sí. en ese aspecto, para que de esta manera, pues bueno, a mí me dio mucho gusto haber tomado estos 30, 40 minutos en platicarles, en decirles que, bueno, creo que la solución a nuestros problemas está en nosotros mismos. La prevención de incendios es un factor importante que debemos de mantener siempre con nosotros y no olvidarnos. Tu carrito, un extinguidor, en nuestra casa, un extinguidor y sobre todo, lo más importante, las instalaciones de gas adecuadas y correctas, las instalaciones eléctricas adecuadas, no sobrecargarlas y más que hoy llegan nuestras temporadas navideñas, temporadas en donde lamentablemente comenzamos con la corona de ambiente, ponerlas en lugares adecuados, correctos, los adornos navideños, no sobrecargarla. Y la recomendación que yo les hago es que esos adornos los prendan cuando estén sentados, cuando lo estén disfrutando. No tiene caso que los dejen prendidos si no están en la casa y no los van a ver. Entonces, esas recomendaciones que les hago y todo eso nos lleva a generar un gran aspecto de la protección y la seguridad a nuestras vidas y en nuestras propiedades. Ayudemos a conservar nuestro centro histórico, luchemos para que esto sea factible y que muchas de las gentes que hoy tienen la oportunidad de hacer uso de estos edificios, los hagan con el buen sentido y sobre todo protegiendo las vidas humanas de las personas. Adelante, preguntas, cuestiones. Gracias, maestro. Gracias, estimado comandante. Sí, sé, por ejemplo, que Protección Civil hace rondines a diferentes dependencias para verificar situaciones sobre las cuales usted nos está dando las importantes acotaciones. Y mi pregunta va en el sentido de el honorable cuerpo de bomberos que usted preside, ¿da alguna capacitación respecto a estas acotaciones, al control de fuegos o algo por el estilo que se pudiera dar, no solamente para el ámbito gubernamental, sino hasta de propia casa? Sí, claro que sí. Nosotros, en nuestro departamento de prevención de incendios, hoy, gracias a Dios, con la autoridad municipal tenemos un buen contacto, una buena comunicación y estamos llevando un programa de revisión, inspecciones a oficinas, comercios, industrias, salones de fiesta, todo eso. Y entonces cada revisión que hacemos a eso les damos recomendaciones
encaminadas a proteger a la vida humana como a la infraestructura, ¿no? Y bueno, también nos conjugamos en algunos casos con los sistemas estatales o municipales de protección civil para reafirmar y confirmar que se hagan esas adecuaciones o esas modificaciones, ¿no? Ha habido situaciones donde, afortunadamente, vuelvo a repetir, que gracias a la comunicación que tenemos con el ayuntamiento, ha habido obras que se han suspendido precisamente porque a veces no han cumplido con las medidas que se les está pidiendo, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que hoy estamos viviendo un crecimiento vertical muy acelerado que también genera ciertos riesgos y problemas para las vidas humanas. Y muchas gracias. No, y perdón, y la pregunta va en el sentido de que bueno, ok, pues casa, pues todos tenemos, bendito sea Dios, pero a últimas fechas, en el sentido de que nuestra ciudad está creciendo muchísimo y no todos los vehículos cuentan con seguro de auto y mucho menos con un extinguidor, me ha tocado ver en el trayecto infinidad de carros que se van prendiendo y en ese momento, ¿qué le pongo? ¿Qué le echo? Si le echo agua, si le echo arena, si le echo no sé qué, y pues bueno, era la pregunta, pero bueno, agradezco, comandante, gracias. No, al contrario, yo creo que lo más importante de todo eso, que haya la conciencia. Definitivamente hay muchas cosas que debemos hacer y hay otras cosas que no debemos hacer, ¿no? Eso sí es muy importante. El arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, nuestro secretario de Turismo, le manda una felicitación a su buen amigo Adolfo Benavente, gran referente en la prevención, gran potosino. Mis respetos y admiración para ti. Un abrazo de parte del arquitecto Juan Carlos Machinena. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco y sobre todo pues, te felicito por la labor que estás haciendo. Con doble trabajo, pero a ver cómo te va. Fernanda Mares le comenta al comandante, completamente de acuerdo con sus comentarios. Lamentablemente no se tiene la cultura de la prevención para hacer planes de contingencia. Bueno, pues realmente quiero agradecerles y espero que mi plática haya sido más importante que pues, encaminada a convencerlos de que nosotros somos la solución y nosotros somos los que podemos poner el remedio en nuestra casa, en nuestras instalaciones, y no esperemos que alguien más venga a tratar de resolver nuestros problemas, ¿no? Nosotros somos los únicos que podemos resolver los riesgos que tenemos en nuestras casas. Y estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes. De verdad, muy agradecido por esta oportunidad, muy agradecido aquí a Juan Carlos, a su equipo, ¿verdad? Y a todos ustedes que hoy nos han escuchado, me han escuchado. Y bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier otra pregunta relacionada a la prevención de incendios, por favor, estamos abiertos. Nosotros no somos burócratas, nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas con todo corazón. Que tengan muy buenas tardes. Por aquí también, Por dos, también trabajamos. Comentar, es importante que estos temas, ojalá que haya más capacitaciones para concientizar a la ciudadanía en general, porque a veces por capricho o terquedad se crean catástrofes. También que nos ayuden a recomendar que es importante crear brigadas internas de seguridad y higiene en las instituciones. Gracias por su ponencia, hermano. Ok, pues no, muchas gracias a ustedes, realmente. También por aquí, Ever lo felicita, comandante. Muchas felicidades y saludos. Gracias, mi amable. ¿Alguien más desea hacer uso del micrófono? Bueno, pues a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, secretario de Turismo del Gobierno del Estado, del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos y también del Gobierno del Estado, del gobernador. Vale. Perdón, me emocioné. Del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, les damos las gracias a todos ustedes por haber participado en estos diálogos virtuales y a nuestro buen amigo el comandante Adolfo Benavente, nuestro infinito agradecimiento por esta interesante plática. Los estamos esperando en próximo jueves para otra mesa de diálogos también muy interesante. Por su atención, muchas gracias.
Hasta luego.